Antes de empezar con el video, les muestro mi tabla de calificaciones, para que puedan comprender de mejor manera la nota que le daré a los cómics que calificaré a continuación. Dicho esto, el Universo Fronter es un proyecto creado por el usuario Mr. Fronter, de una serie de distintas historias y series de cómics, que se desarrollan en el mismo universo y son complementarios entre sí. Ya he hecho 2 videos hablando de los distintos cómics del proyecto, para el momento en que hice esas reseñas. La primera hecha hace un año, hablando de one-shots, y algunas novelas de las que se basarían los cómics también. Y el segundo video, de hace 6 meses, hablando de Rohirrim Saga, la primera serie de cómics completa del Universo Fronter. Si han visto esos videos, sabrán que, si bien veo admirable la dedicación del autor para con sus historias, mi visión respecto a la calidad general de estas era más bien negativa. Con estos nuevos cómics, sin embargo, definitivamente la calidad ha cambiado, y da bastante de qué hablar por eso mismo. Pero la gran pregunta es, ¿fue un cambio a mejor o fue a peor? Es eso lo que veremos en este video. El primer cómic a revisar es El Último Torneo, uno del que ya hablé en mi primera visión del Universo Fronter, pero para esa fecha solo había sido hecho un solo capítulo. Ahora hay 6 capítulos disponibles y una batalla completa de la historia. Y digo batalla porque la premisa va sobre eso. Es básicamente una serie de 9 combates que se llevarán a cabo para decidir el destino de un reino de la humanidad o algo así. Lo clave realmente es que es la lucha de seres celestiales contra seres terrenales, quienes van a ser borrados por los celestiales de no ganar las batallas. He de decir que como concepto me parece genial, pero como cómic me parece genial también. Me ha gustado mucho cómo está desarrollada la premisa porque, al menos en el primer combate, si bien la pelea es física, también hay tensión a nivel ideológico. El terrenal del primer combate es Banner Yennefer, alguien que cree que los terrenales pueden cambiar para mejor y lograr lo que quieran en base a su propio esfuerzo. Le echan cara a los celestiales que no hacen nada para cambiar o mejorar y que se quedan estáticos en su condición, siendo esa su filosofía para ver un valor en los terrenales. Mientras que Pulgraim, el celestial del primer combate, que lucha contra Yennefer, tiene una óptica más nihilista y pesimista con respecto a los terrenales, que pese a poder ver cierto valor en ellos en un inicio, finalmente unos pocos acaban creando un caos mayor inevitablemente, y por ello pierde sus esperanzas e interés en ellos. De ese modo, pese a que definitivamente Yennefer, por su visión más positiva ante la realidad, es el que el lector probablemente quiera ver ganar, la perspectiva nihilista de Pulgraim también está perfectamente justificada y se vuelve antes una batalla de grises, en que ambos bandos tienen su nivel de credibilidad y razón. Esto no solo hace que el combate realmente importe, a pesar de no haber visto a los personajes antes de iniciar la pelea, sino que incluso trae sus propios dilemas filosóficos con respecto al valor de la realidad y si realmente vale la pena protegerla, porque al final el reino terrenal es más similar a la humanidad, y por ello similar al mundo en que vivimos. Por lo que se pone en tutela de juicio es realmente cuánto valor tiene el mundo, y en base a quién creas que tiene razón en el combate, cuán importante sería darle una oportunidad a la vida. Ahí está el verdadero ingenio de El Último Torneo, y es que más allá de los poderes bombásticos, la pelea se siente realmente importante porque tiene un peso a muchos niveles posibles. Hablando del combate en sí, está perfectamente manejado. Si bien los poderes no están del todo bien delimitados y pueden salir habilidades de repente de los personajes, realmente cada habilidad está justificada y se le da un pequeño tiempo para ser establecida. Por lo que, para el momento en que uno de los dos pierde, no se siente inmerecido. Más que eso, incluso el ganador sale gravemente dañado del combate, por lo que realmente el guión no se siente conveniente o que esté a favor de un bando en particular. Buscando errores sobre El Último Torneo, realmente soy incapaz de ver algo realmente negativo en la narrativa de la historia. Los errores del cómic se reducen a ser sobre el apartado de dibujo y algunos pequeños momentos con respecto a la dirección, pero no demasiados. Hay algunos dibujos que son deformes, aunque esto va mejorando notablemente, pero es verdad que los escenarios llegan a tener un trazo sucio de vez en cuando. Este panel tampoco entiendo por qué está ahí, y su forma es más bien caótica antes que estética. Esta iluminación en este panel es cuestionable, puesto que Pulgraim tiene luz y el otro personaje no. Por cierto, esta mano está mal dibujada. Son detalles, pero que en conjunto hacen del dibujo uno que debe pulirse bastante. Hay viñetas que en contraste con otras se ven particularmente planas o dibujadas a la rápida, mientras que hay viñetas que lucen excelentemente bien. Es también raro cuando el grosor de la línea es tan grande cuando hay un acercamiento. No entiendo la decisión de hacer esto y choca con otras viñetas porque no es algo precisamente consistente.
Otro detalle a mencionar es que la composición de varias viñetas está mal hecha. En esta, por ejemplo, hay demasiado espacio muerto entre los dos personajes y el escenario. También hay otras en las que se intenta representar visualmente algo que un personaje está diciendo, pero no comprendo la lógica tras la composición y simplemente me parece mal armado. En esta, por ejemplo, no hay un orden real para los personajes en el dibujo. Están desperdigados por la viñeta de un modo que no es coherente. Hay algunos con un subtítulo abajo mencionando su raza o especie, pero no es en todos, lo cual no es estético, y de ser ese el caso, era preferible no añadir ese subtítulo en primer lugar. También están estos personajes flotando a los cuales no les veo una razón de ser tampoco, porque si bien ambos están colocados en ambas esquinas de la viñeta, no hay un sentido real de simetría en lo demás. Como último defecto a mencionar, están estas apariciones de varios personajes del Coliseo que yo entiendo que son personajes de otras personas que colocó Fronter como referencia a su obra y diseños, pero simplemente su implementación me parece forzada e injustificada. No entiendo por qué en medio de un combate aparecería un personaje random de los espectadores diciendo algo que no tiene nada que ver con el resto de lo que estamos viendo. Aunque he de admitir que no es la gran cosa en comparación a otro cómic de Fronter del que hablaré, que sí lo implementó tremendamente mal. Respecto al último torneo, les digo, hay muchos detalles que se tienen que pulir, y en aspectos de composición y dibujo es donde más falla, pero no por ello son malos apartados del todo, sino más bien inconsistentes. De resto, lean el último torneo, es un cómic decente. Narrativamente es casi perfecto, la acción está muy bien manejada, los personajes están muy bien justificados y temáticamente es muy interesante y realmente estoy enganchado en ver a dónde irán los temas que presenta la historia. En un todo, sí, lo recomiendo, y si se preguntaron quién gana en el primer combate, no lo pienso revelar. La tensión presente vale mucho la pena como para que no lo descubran por su cuenta. Antes de hablar de la gran historia que reemplaza a Roderick Saga, tras su conclusión, hablaré de dos one-shots nuevos del universo Fronter. El primero es La Guerra contra el Parásito, del cual tengo realmente una visión muy positiva también, y es de lejos el mejor one-shot del universo Fronter hasta la fecha. La premisa es auténticamente terrorífica, y creo que ahí está su gracia. Es un parásito de nombre Ecanotep, un nombre muy cool por cierto, que invade un planeta muy similar a la Tierra y por consiguiente similar a la humanidad. Poco a poco va infectando a la población para así poder controlarla. Lo interesante es el por qué empieza a querer controlarla. El parásito tiene una conciencia propia y en un inicio ve positivamente a los humanos, pero conforme avanza la historia ve los aspectos más negativos de la humanidad. Este panel me sorprende, por cierto. El punto es que Ecanotep, al ver estos aspectos, empieza a querer infectar a los humanos bajo un ideal de paz, de crear el planeta más pacífico. Porque si los seres de este planeta tienen libre albedrío, según él es peor, porque genera más caos y conflicto. Así que su plan es controlarlos a todos y básicamente volver a cada ser del planeta parte de sí para socavar su identidad, individualidad y poder de decisión, pero haciendo así un planeta en el que no hay conflicto alguno. Es una premisa increíble, porque el dilema da cabida a preguntarse realmente si las motivaciones de Ecanotep son correctas o no, y si el parásito es Ecanotep o la humanidad en sí misma, o la especie del planeta que es similar a la humanidad, la cual claramente es similar a los seres humanos para hacerte cuestionar el propósito y valor de la humanidad en sí misma. Fuera de la premisa, sin embargo, no hay mucho más que ver en el cómic, aunque es comprensible debido a que precisamente es una historia breve. En general te da un dilema interesante del cual partir y un enfoque filosófico muy bien planteado. Tengo la esperanza de que continúe porque acaba con una especie de gancho para un siguiente cómic sobre el tema, y realmente creo que puede ser indagado a más profundidad teniendo una base tan buena. Como errores, el dibujo tiene problemas nuevamente. Hay expresiones extrañas, hay poses deformes, hay fondos muy planos. El dibujo funciona pese a todo, aunque no diría que es precisamente bueno tampoco. Hay viñetas buenas, pero otras, pues sí, lo hacen más polarizante. Pese a todo, es un cómic decente y recomendado. El segundo one shot, sin embargo, Rohirrim Guardians, la épica de Ragnarok, no me ha gustado, y ni de lejos es una épica. Es un cómic colaborativo entre Mr. Fronter y el usuario Hiro, quien más que nada dio a sus personajes para que Fronter los usara en esta historia. Los diseños de los personajes, me parecen fenomenales. El villano me recuerda a algún personaje de Mega Man, y eso es bueno porque Mega Man tiene diseños excelentes. Ragnarok luce en exceso cool, y tiene todas las de ganar como un protagonista memorable. Pero como dije, eso es a un nivel de diseño, porque a nivel narrativo todo el cómic flaquea. No diría que Ragnarok es un mal personaje, pero tampoco uno bueno.
Literalmente está en un limbo absoluto porque no saco casi nada de él con este cómic. Que sí, saco su objetivo de querer ser humano otra vez, pero no cacho ni su caracterización o presencia. La mayoría de diálogos de su parte sirven para justificar la trama y ser más expositivos, lo cual pesa bastante de un modo negativo. El modo en que es presentado el cómic, de hecho, me parece bastante flojo. Empieza con Ragnarok dando una cátedra expositiva de quién es, pero no le veo absolutamente ninguna razón de ser. Quizás por los globos de diálogo, porque al poner globos y no cuadros de texto como hacen varios cómics, pareciera que está hablando solo, de cosas que él ya conoce, lo cual no tiene sentido. Y menos si habla futuro sin saber lo que le deparará. Pero en general creo que, con o sin globo de diálogo, es un recurso flojo a su manera. No malo, pero vamos, hay maneras más llevaderas e interesantes de hacer exposición. A través de acciones, a través de conversaciones, al final es muy importante que el cómic fluya más naturalmente. Y sí, la exposición con los planetas de Ragnarok tiene sentido porque está en un salón de clases, pero no deja de ser flojo porque no había razón para que el cómic mostrara todo lo que dice. Sí, es por lore, pero confunde cuando no tiene absolutamente nada que ver con la trama principal del episodio y no aporta a la historia autoconclusiva de este. A un nivel de expansión de mundo tiene sentido, pero a un nivel narrativo es injustificado y tiempo muerto para la historia que vamos a ver. Otro detalle cuya relevancia no entiendo es la existencia misma de Permin, el cyborg perruno que sigue a Ragnarok en sus aventuras. Sí, interactúan, pero no es como que me aporten mucho esas interacciones, y antes lo veo como un relleno en la composición de las viñetas porque, aparentemente, se tiene que mostrar que le sigue a Ragnarok todo el tiempo. Y con esto digo que para que se justifique su presencia, sí debe hacerse, pero en primer lugar, no veo razón para su presencia. O más que nada para que sea un perro. A nivel diseño no tiene sentido porque lo único que hace es crear más espacio muerto en las viñetas y sobrecargarlas más de lo que ya están. Si estuviese en una mochila en las espaldas de Ragnarok o algo por el estilo, el problema ya estaría resuelto y a nivel de composición las viñetas serían mucho más limpias, teniendo que ahorrarse la presencia del perro caminando en cada momento en el suelo, que de nuevo, desde un punto de vista de composición, solo afecta negativamente. Solo vean esta viñeta, Dios mío, hay tanto espacio muerto. Pero es que estoy hablando de pequeños detalles todavía, no voy aún a lo que realmente me parece negativo del cómic. Y creo que eso es decir mucho cuando los pequeños detalles ya están flaqueando. ¿Recuerdan lo que dije de cómo las apariciones de personajes externos me parecía extraña e injustificada en el último torneo? Bueno, aquí es muchísimo peor. Si Permin estaba en el escenario solo para crear espacio muerto, los personajes externos y referencias a otros autores son excesivos, al punto de que los escenarios llegan a estar sobrecargados sin razón alguna. Y la cuestión es que esto confunde para con la atención del lector. Es obvio que es lo más importante, pero ¿para qué añadir diálogos de personajes de fondo que no tendrán ninguna relevancia? Entiendo eso a un nivel de querer darle foco a los personajes de gente que conoces, pero no a un nivel narrativo, como con el lore de los planetas flaquea desde ese punto de vista. Y me parece relativamente gracioso porque hay viñetas con demasiado espacio muerto y excesivamente planos en su escenario, pero otros sobrecargados incluso con diálogos irrelevantes de personajes de fondo. Y aunque los diálogos son chistosos a su manera, incluso lo que contienen rompe la inmersión, porque es muy absurdo para una historia más seria. Como otro ejemplo, me pareció un detalle muy agradable ver al monstruo de Neklas en esta viñeta, pero en un sentido narrativo, uno esperaría que por su tamaño frente a los demás enemigos tuviese relevancia, y Ragnarok tuviera que enfrentar al monstruo cyborg. Pero pues no está mal coordinado, puesto que solo aparece en esta viñeta pese a que el lector definitivamente le pondrá atención. Hay mucha disociación entre la narrativa y esas referencias de fondo. El villano me encanta conceptualmente, y simplemente quiero saber más de su ideología. Esta me recuerda al capítulo de los Teen Titans, en donde hay un villano que cree que la perfección está en las máquinas y no en el ser humano. Esto no es algo que se indague, pero se puede dar a entender con los pocos diálogos que tenemos de él respecto a los cyborgs. Simplemente me parece un tema tan interesante y filosófico a su manera, pero no se explora en lo absoluto. El villano dice que Ragnarok no es distinto a sus autómatas, pero ¿por qué? Dice que buscaba volverse un cyborg por la perfección, pero obtuvo vacío. Yo quiero ver eso, pero pues no lo vemos. En cambio, se explica más el deseo del villano de querer generar un caos para una nueva época en que los más fuertes prevalezcan. ¿Y saben qué? Eso también es más interesante. Un dilema sobre el propósito humano y la perfección, pero nope, lo matan en el capítulo. ¡Qué desperdicio! Encima su nombre suena genial, Jill Salamandra. ¡Diablos! Ya quiero figuras de él. Pero nada, de nuevo, muere en el capítulo. No va a volver, y es simplemente un desperdicio enorme.
Y creo que esto es lo peor del cómic, que no me importa Ragnarok, que no me importa lo que tenemos y simplemente preferiría un cómic entero sobre Jill Salamandra antes que de Ragnarok en sí. No hay nada que me interese, no hay nada que me importe, y lo que es más interesante es desechado. Pero finalizaré con un defecto más, antes de pasar al siguiente cómic. Los diálogos son malos, no la mayoría, pero hay unos que quitan demasiado de la inmersión. Este de aquí. ¡Ya basta! ¡Ya te vi! ¡Me encontraste! ¡Felicidades! ¿Qué? Sé que sin el contexto no suena tan mal, pero el tema es que no hay contexto. Jill le habla a Ragnarok, tienen una pequeña charla, y luego dicen esto. No entiendo. ¿Ragnarok estaba buscándolo con la vista? ¿Jill se estaba ocultando? Eso no se establece, así que en medio de una conversación de repente dice: pero bueno, jaja, ya te vi. Incluso me recordó a este meme shitpost. Otro diálogo que me pareció muy tonto es como al final Vinnie Train dice: ¡suena delicioso! Algo que nada que ver. De verdad, no hay contexto. El único contexto es que Ragnarok habla de criaturas biomecánicas. ¿Cómo es eso delicioso? ¿Me estoy perdiendo algo? Y lo negativo de esto es que parece tan fuera de lugar que resulta ridículo. La historia no es precisamente una de comedia, así que quita toda la inmersión y seriedad del cómic. En fin, es un mal cómic. Pasemos a lo que sigue. El cómic que, creo yo, es el más relevante de todos, es Fandral de Krita, pues es la historia que reemplaza ahora a Rohirrim Saga. Y he de decir que está bastante bien. Realmente es interesante y al final de cada capítulo hay un gancho real para el siguiente. En personajes es muy simple y realmente el que más foco tiene y el más importante es Fandral. Un chico mayormente egoísta pero que intenta mantenerse en calma pese a la dificultad y tiene grandes ansias de aventura. Está muy bien justificado, y sus diálogos son todos excelentemente escritos. Sus compañeras, sin embargo, no son tan interesantes, pero son personajes coherentes al fin y al cabo. Y sus dinámicas tienen sentido, llegan a tener problemas entre sí y conflictos, pero tienen que seguir juntos para salir adelante. Los personajes se han juntado principalmente por motivos egoístas, pero lo que esperaría es que conforme pase la historia, estos tengan un acercamiento tal que empiecen a generar cierto afecto. Y pese a que aún no ha sido el caso, sí que han tenido más interacciones y acercamientos, que están bastante bien. Para Fandral, la razón de seguir en la aventura es la de menor peso de todas. Creo que la de más peso es la de Zika, puesto que literalmente quiere liberarse de estar dentro de un cristal. Pero incluso con esas, Fandral no deja de ser muy interesante. Realmente no tengo mucho más que comentar, a pesar de tener una visión generalmente positiva del cómic. Y es que en su mayoría construye cosas para el futuro y un viaje del cual han pasado varias cosas, pero no tantas como para hablar más al respecto. De fondo está este tema con la base de los sectarios, pero eso aún no sabemos mucho sobre ellos. Creo que lo que hace al cómic son sus interacciones y diálogos de los personajes, los cuales, como ya dije, están muy bien escritos. Un punto muy a favor del cómic es el cómo se van presentando trasfondos gradualmente que justifican el presente de los personajes, y creo yo que es eso lo que los hace tan humanos, pese a que no todos tienen una presencia tan fuerte como Fandral. Mi mayor problema con el cómic es realmente a nivel visual. Hay viñetas cuya dirección está mal elaborada. Por ejemplo, aquí, las tomas no son para nada dinámicas y el hecho de ser tan estático al punto de ser copia y pega resulta muy aburrido visualmente. Esta secuencia está mal planteada, puesto que explota la pared y de repente sale Yi saltando, pese a no haberse mostrado antes que estuviese preparándose para saltar, lo cual es repentino y extraño. Y encima Jis aparece demasiado grande frente a Fandral, lo cual directamente es un error de dibujo. Que sí, también hay varios problemas de dibujo, pero nada que no sea similar a lo visto en otros cómics. Pese a eso, me parece una historia bien construida. De momento todo es coherente y los personajes están siendo explorados perfectamente bien, pese a ser simples todavía. Realmente hay muchas razones para seguir leyéndolo, y por eso lo recomiendo bastante y diré que es un cómic decente. ¿Cuál es la conclusión? Creo que debería ser claro para este punto. Muy bien hecho, Fronter. Porque por un lado es la dedicación, por el otro es la calidad, y estos cómics nuevos presentan ambos. Hay errores en calidad, pero se nota una mejoría muy evidente y palpable. No tengo mucho más que decir, porque si las historias siguen como están yendo, realmente serán cómics realmente buenos, aun si el dibujo, composición y dirección necesitan pulirse aún. No tengo mucho más que decir. Vayan a leer los nuevos cómics de Fronter, no solo para apoyar a un artista dedicado, sino para realmente leer cómics disfrutables e historias bien construidas. El enlace estará en la descripción, al igual que todas las redes de Fronter, y su Patreon por si quieren apoyarlo monetariamente. No puedo más que desearle todo lo mejor y ánimos para seguir mejorando en sus historias. Nos vemos, cambio y fuera.